Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una muy cordial bienvenida a nuestras quintas jornadas de investigación. Se les informa además, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado a un inicio. De antemano agradecemos y valoramos su participación. En mesa principal contamos con el investigador, el doctor Miguel Román Díaz, quien nos estará presentando su trabajo titulado El derecho a la intimidad, análisis de su evolución histórica en la cultura jurídica costarricense. El doctor Miguel Román es vicedecano de la Facultad de Derecho, es doctor en estudios avanzados en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid y máster en el programa centroamericano en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Del mismo modo, es docente catedrático de esta honorable facultad y se especializa en filosofía, teoría jurídica, teoría política, derechos humanos y derecho constitucional. El tiempo es suyo, doctor. Muy buenas noches a quienes nos acompañan el día de hoy aquí en el auditorio de la Facultad de Derecho. También muy buenas noches a quienes nos ven por las diferentes plataformas del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El día de hoy voy a tratar de hacer una síntesis de lo que ha sido el proceso de investigación en relación con un proyecto que se denomina El derecho a la intimidad, análisis de su evolución histórica en la cultura jurídica costarricense. Este proyecto está inscrito en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y forma parte de una línea de investigación que pretende investigar el desarrollo histórico de los diferentes derechos en Costa Rica. Tiene como objetivo general ese estudio histórico y adicionalmente pretende establecer cuáles han sido los cambios que ha tenido el concepto del derecho a la intimidad reconocido en nuestro ordenamiento. Dentro de ese primer objetivo han habido hallazgos interesantes debido a que ha sido posible, a través de diferentes actividades que hemos desarrollado, establecer diferencias conceptuales que ha tenido el derecho a la intimidad. Los fundamentos también que se han utilizado para valorar lo que es la intimidad de los seres humanos, de las personas, también han ido modificándose, sobre todo por la irrupción de las nuevas tecnologías. Esos cambios en el derecho a la intimidad tienen que ver con lo que algunos autores han denominado el espacio físico, la diferenciación entre el espacio físico y el espacio virtual, a tal punto de que el derecho a la intimidad en este espacio virtual puede ser violentado no necesariamente por un tercero, sino por el mismo o la misma persona que es objeto de ese derecho, ¿verdad? A través de los mecanismos o plataformas de redes sociales que tenemos en la actualidad. Es decir, antes estaba el espacio físico y el derecho a la intimidad podía ser violentado, no sé, por la irrupción de un tercero a ese espacio, y ahora es lo contrario. O sea, la persona misma puede ser voluntariamente o involuntariamente ser su propio ofensor a la intimidad al dar a conocer, ¿verdad?, algunos detalles de su vida que anteriormente quedaban, ¿verdad?, circunscritos al espacio físico.
El fundamento que se ha utilizado en diferentes periodos históricos en Costa Rica para interpretar el contenido del derecho a la intimidad es otro de los objetivos que nos hemos planteado. En este aspecto es muy importante diferenciar lo que es la privacidad y la intimidad. En virtud de, digamos, de este aspecto que hemos mencionado en cuanto a la concepción del derecho mismo. Una cosa es la privacidad, en cuya situación usted puede tener un espacio en el cual incluso puede haber otras personas, entiéndase, digamos, el espacio de la casa, y otra cosa muy diferente es la intimidad de las personas. Es decir, yo puedo tener un espacio de intimidad dentro del espacio de privacidad. Para hacer un ejemplo sencillo, yo puedo estar en mi casa donde hay otras personas y mi cuarto puede ser ese espacio de intimidad, hablando en términos físicos, ¿verdad? De espacio físico. Cuando nos trasladamos al espacio virtual, entonces ya la cosa cambia, porque perfectamente yo puedo estar en el espacio íntimo físico, pero el espacio virtual que yo tengo en ese espacio físico íntimo puede verse violentado a partir de las nuevas tecnologías que se han venido desarrollando. Eso por poner, digamos, un ejemplo sencillo para poder distinguir esta situación. En todo caso, el derecho a la intimidad a partir del siglo XX, ¿verdad?, es cuando fundamentalmente se incorpora esta idea de espacio físico, digamos, ya a las legislaciones e incluso a las interpretaciones que se hacen desde las diferentes jurisdicciones. Yo sí creo importante, a pesar de esto que estoy diciendo o haciendo este parteaguas a partir del siglo XX, que el tema de la intimidad, tal y como lo conocemos, pues tiene antecedentes muy importantes, sobre todo en el siglo XIX, en digamos, el mundo anglosajón, particularmente también en Inglaterra y en los Estados Unidos. Pero esa intimidad está vinculada o está relacionada con el tema de la correspondencia, de las cartas, ¿verdad? Y el uso de la imagen para fines comerciales. Entonces, ahí es muy importante tener presente, hay muchos casos, pero yo me permitiría citar tres. Uno de 1818, que es el caso G versus Pritchard. Luego hay otro caso que es de 1841, que es Folsom versus March, y luego uno de 1855, que es Wolseley versus Judd. En todos estos casos está relacionado el tema de la correspondencia y la violación que se hace de la misma y cómo eso está asociado, en ese momento no se decía así, ¿verdad?, a la intimidad de las personas. No por casualidad, el artículo 24 todavía habla de la correspondencia, ¿verdad? Hablo del artículo 24 de nuestra Constitución Política. A nivel interno, dentro de los casos que podemos citar, hay uno muy interesante que se siguió en el expediente 43 de la sección del provisorato del Fondo Episcopal entre un señor que se denomina José María de Atempara y su esposa, que él le llamaba Ignacita, ¿verdad? Y tuvo que ver también con la violación de correspondencia y con un proceso que tenía que ver con el divorcio. Todos estos casos, porque aquí estoy haciendo una síntesis del proceso de investigación,
insisto, los pueden, digamos, los productos o publicaciones que hemos desarrollado están en el repositorio Kerwa. Entonces, si ustedes quieren acceder a la charla donde se analizó los casos que hemos mencionado, pues ahí están, ¿verdad? Pueden ir a ese repositorio y acceder, digamos, al audiovisual relacionados con esos casos específicos. En nuestro caso también hemos analizado algunas sentencias ya, digamos, más cercanas, como por ejemplo la del voto de la jurisdicción constitucional, el 880-90, que es Soto versus Banco Central. Luego hay otro que es del año 90, el 1261, en relación con la solicitud que se declarara inconstitucional el artículo 221 del Código de Procedimientos Penales. Y también hemos analizado otro voto que es el 678 del año 91 en relación con una consulta de constitucionalidad de la Asamblea Legislativa en relación con la intervención de comunicaciones con tecnologías modernas. En todo ese transitar, pues, y con las diferentes actividades que fuimos desarrollando, estudiantes y otras personas, pues, obviamente solicitaban que nos metiéramos en algunos temas, digamos, más contemporáneos, como es, digamos, el problema de Internet y de las redes sociales. Esto es un problema muy actual, ¿verdad? Porque el derecho a la intimidad se desdibuja con eso que hemos llamado el espacio virtual. Y ahí entra, digamos, algunas diferenciaciones, porque no es lo mismo que yo exponga mi intimidad en las redes sociales voluntariamente, cosa que muchas personas lo hacen, ¿verdad? Y ahí, bueno, hay toda una serie de análisis, hasta desde el punto de vista psicológico. Eso es diferente a que yo exponga mi intimidad de manera involuntaria a través de una serie de mecanismos que tienen empresas, algoritmos, ¿verdad? Y mecanismos de ese tipo, en el cual usted, sin hacerlo, por lo menos voluntariamente, pone datos, pone información que a estas empresas les va a permitir hacer un perfil de usted para diferentes objetivos, ¿verdad? El más normal es venderte productos que usted va a consumir, pero también se puede crear perfiles en relación con diferentes incentivos que usted tiene en relación con su personalidad, ¿verdad? O sea, puede ser que usted sea un tipo muy vanidoso y entonces, o una mujer muy vanidosa y entonces, saben que a usted se le puede vender ciertos productos relacionados con el cuidado personal. O puede ser también que de ese perfil surja que usted tiene determinados tipos de enfermedades por su pauta de consumo en relación con ciertos medicamentos. Pues este tema es muy delicado porque a partir de eso y de otros mecanismos ya, digamos, más invasivos, se puede sacar un perfil de la persona que trascienda, por ejemplo, el mundo laboral. Entonces, si usted es clasificado o perfilado como una persona que va a tener determinadas enfermedades, puede ser que usted tenga problemas para adquirir o para tener trabajo en virtud de ese tipo de situaciones, porque esos datos en manos de los empleadores, pues evidentemente va a dar como resultado que el empleador va a tratar de contratar a la persona que no va a tener la enfermedad X, Y, Z, ¿verdad? Pero no solo en ese ámbito, también esto se está dando
en el mundo de las aseguradoras. Es decir, si Miguel Román va a tener una prevalencia a ser un individuo que va a desarrollar un tipo de cáncer o un tipo de enfermedad crónica, entonces puede ser que la aseguradora, ¿verdad?, lo perfile a usted, le saque, digamos, un perfil en el cual va a tener como resultado que las primas que usted va a pagar en virtud de un seguro de vida puede ser que sean mayores a las que puede tener una persona que no va a tener ese tipo de enfermedades. Entonces no es un asunto menor, ¿verdad?, el tema. La otra parte de esto tiene que ver con el problema de los datos, ¿verdad? Y diferentes instituciones que manejan datos de las personas. Entiéndase datos genéticos, ¿verdad? Entonces, los datos genéticos nos permiten efectivamente tener la posibilidad de establecer una serie de aspectos o características que la persona tiene en este momento y que puede llegar a tener a futuro. Por eso el hackeo que se hizo de los datos de la Caja Costarricense del Seguro Social no es un asunto, ¿verdad?, menor, porque perfectamente en este momento los datos de todos los costarricenses o de una buena cantidad puede estar en manos de aseguradoras, puede estar en manos de empleadores y bueno, de ahí de otro montón de personas. Voy cerrando en el sentido de que a la par de esto, pues también se nos planteó la posibilidad de analizar algunos casos que ya se han venido dando. Entonces, recordarán ustedes el caso de Keylor Navas en el año 2014, en donde algunos funcionarios específicos del OIJ, pues, accedieron a bases de datos en relación con este portero costarricense y con todo lo que eso implicaba en términos de la privacidad del señor Keylor Navas y que fue, digamos, objeto de una demanda por parte de él hacia los investigadores. Igual recordarán ustedes, solo cito dos, ¿verdad? Existen más. Lo que se dio con las famosas pruebas Faro, ¿verdad?, que le solicitaban a los niños de primaria que dieran una serie de datos en relación con su situación personal y con su situación familiar, ¿verdad?, que son datos sensibles que permiten en manos de otras personas, pues, generar una serie de procesos que invaden, digamos, la intimidad de las personas. Concluyo diciendo, ¿verdad?, y reiterando que las diferentes publicaciones en diferentes formatos que se han desarrollado en esta investigación se pueden encontrar en el repositorio Kerguá de la Vicerrectoría de Investigación de nuestra universidad. También se encuentran en las diferentes plataformas del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Derecho. Ello para aquellas personas que nos están viendo y para quienes están interesados en temas de derechos humanos y de derecho constitucional, y en la cual, digamos, este derecho a la intimidad ha sido, digamos, el derecho con el que hemos comenzado esta línea de investigación que pretende ir analizando los diferentes derechos que existen a nivel, digamos, constitucional en el ordenamiento jurídico costarricense, ¿verdad? Y que da como resultado que de aquí a futuro se puedan dar otro tipo de investigaciones, incluso multidisciplinarias o transdisciplinarias, ¿verdad?,
por ejemplo, en el tema de los datos genéticos, ¿verdad? O, por ejemplo, actualmente se está desarrollando en el mundo de las neurociencias, ¿verdad? Temas que tienen que ver con la intimidad y la posibilidad de acceder a datos cognitivos que de alguna forma también puede implicar una violación a ese derecho a la intimidad que ya, y con esto cierro, que como ustedes ven ya no lo podemos analizar como un derecho que se da en un espacio físico, sino que ahora tenemos que analizarlo en un espacio que hemos denominado virtual, pero en que incluso ahora tenemos que analizarlo en otros espacios, como es en los espacios de los procesos cognitivos de los seres humanos, ¿verdad? En los cuales las neurociencias pues han aportado grandes avances, pero con esos grandes avances también hay grandes, digamos, problemas y grandes preocupaciones. En la actualidad hay personas que ya hablan de la posibilidad de, en el mejor estilo de una memoria informática, de la posibilidad de en algún momento poder extraer del ser humano esa memoria y hasta clonar una persona y introducir esa memoria en esa persona clonada. Existen películas en relación con eso, ¿verdad?, que en aquel momento pudo parecernos ciencia ficción, pero que pareciera que conforme avanzamos en la historia de la humanidad se van convirtiendo en realidades que tienen, digamos, sus virtudes, pero también tienen sus sombras, y para eso estamos nosotros, no solo para analizarlo, sino también el derecho tiene, digamos, un papel ahí que jugar en todo este tipo de situaciones y en todo este tipo de desarrollo de la humanidad. Con esto concluyo, digamos, en tiempo, me parece a mí, conforme el tiempo que me dieron, y estoy presto, si hubiese alguna consulta, alguna pregunta, con muchísimo gusto para contestar. Buenas noches, doctor Miguel Román. Mi nombre es Francisco Rojas. Tras escuchar tan interesante exposición, y ahora que usted estaba hablando de los clones y la ciencia ficción, yo le puedo garantizar que en este momento eso no es ciencia ficción, es una realidad. Es decir, con el advenimiento de la inteligencia artificial, yo le puedo garantizar a usted que cualquier persona en el presente, en el mundo, no en Costa Rica, en el mundo, que tenga una red social, le puedo garantizar que en este momento su personalidad ha sido clonada en este momento. Es decir, las compañías y ese clon, es decir, cada uno de nosotros tiene un clon en este momento, ¿okay?, que ha sido precisamente generado a través de la inteligencia artificial y por el consentimiento que da la persona cuando accede o quiere tener, digamos, acceso o para poder utilizar esta red social. Automáticamente esta compañía genera ese clon y se lo vende a las otras compañías para venderle precisamente o para personalizar o dirigir directamente al consumidor, ¿verdad?, el producto que se le quiere vender. Entonces, ¿cómo logran acceder ellos a eso? Bueno, precisamente por el consentimiento, el supuesto consentimiento que da la persona, es decir, con el clic que le doy en el botón, ¿verdad?, que dice que supuestamente acepta la distribución, digamos, es decir, el acceso o compartir sus datos con la compañía. Pero hay dos tipos de consentimiento, es decir, una cosa es el simplemente darle clic, ¿verdad?, y otra cosa es el consentimiento informado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este consentimiento informado, que es el que nos interesa en el campo jurídico, ¿verdad?, es decir, que sea un consentimiento, es decir, que la persona sepa, conozca realmente qué es lo que está firmando, ¿no?, y qué es lo que está permitiendo.
Entonces, yo lo que quiero saber es, por ejemplo, en el caso costarricense, por ejemplo, a nivel de la judicatura, a nivel de la jurisprudencia, esta herramienta tan importante o este concepto del consentimiento informado, que es el que yo podría, por ejemplo, alegar, de que a pesar de que yo haya firmado, es decir, a pesar de que yo haya marcado o apretado un botón, eso no significa que yo esté comprendiendo qué es lo que está sucediendo y qué es lo que van a hacer con ese clon que han creado. ¿Okay? Entonces, esa es precisamente lo que me interesaría preguntarle. Muchísimas gracias. Sí, yo me atrevería tal vez a hacer ahí una distinción sobre todo para evitar confusiones. Y le entiendo perfectamente porque usted habla de consentimiento informado. Pero, digamos, el consentimiento informado, así dicho, está más asociado al tema, ¿verdad?, de los procedimientos médicos y todo eso. Digamos que usted tiene razón, el consentimiento, permítame la redundancia, consciente de la persona en las redes sociales es prácticamente inexistente. O sea, la persona, como usted bien dice, da un clic y en ese clic ni siquiera tiene la menor idea de lo que eso implica, ¿verdad? O sea, no hay conciencia de la persona que en ese momento puede estar brindando una serie de datos que pueden significar muy variadas situaciones. Ya hablábamos del tema de las enfermedades y de las pautas de consumo y todo eso, y también tiene que ver con lo que usted dice, la posibilidad más bien de que pueda ser perjudicada a partir de que se plantea un perfil socioeconómico, perfectamente con ese perfil socioeconómico, yo puedo decir, esta persona puede ser objeto de extorsión, ¿verdad? O puede ser objeto él o su familia de secuestro, cosas de ese tipo. Entonces, en esto, y en punto a su pregunta, en esto nosotros, por ser muy benévolo, estamos en pañales, por no decir que estamos, ¿verdad?, prácticamente en nada. La Unión Europea es el espacio donde yo he visto que han ido avanzando en esto, con mucha dificultad también, porque entra en juego no solo el derecho a la intimidad, sino, digamos, las libertades públicas, ¿verdad?, por un lado, y también otros derechos que las empresas que usted mencionaba también tienen sus intereses y hacen presión para que, digamos, una posición irrestricta a favor del derecho a la intimidad se vea, digamos, al menos relativizada. Es un tema, digamos, como usted bien decía, no es un tema futurista o de ciencia ficción, es que ya está, ¿verdad? Y nos toca a nosotros, desde la academia, irlo, digamos, profundizando y analizando, porque toca también temas éticos, ¿verdad? Hablábamos del tema del clon. Bueno, es que en ese espacio virtual, ese clon, para muchas personas es real, en sentido, digamos, literal del espacio virtual, ¿verdad? O sea, ahí está. Usted no lo puede tocar, pero sí lo ve y lo oye, ¿verdad? Entonces, esto ha estado incidiendo en múltiples temas. Por ejemplo, hay gente que en este momento decide no tener relaciones o interactuar con personas humanas, sino que lo hacen con clones de ese tipo, ¿verdad? O con robots. Entonces, el tema se las trae, es un tema, nosotros lo hemos tratado de ir abordando, y como les digo, esta parte que es más contemporánea, la hemos abordado a partir, digamos, del empuje de las personas con las que hemos interactuado en las diferentes charlas. En Costa Rica tenemos mucho que hacer en este tema, ¿verdad? Ojalá
los diputados por un lado, pero la academia por otro lado, y sobre todo también los que se manejan en los procesos jurisdiccionales, que al fin y al cabo es, como decía Holmes, ¿verdad? Ahí es donde se da la realidad práctica del derecho, se interesen, ¿verdad?, en estas temáticas, sobre todo para prever, ¿verdad?, antes de que nos coja desprevenidos, ¿verdad?, la ola que ya viene, y en la cual la posibilidad de que a partir de esos clones o a partir de esos datos se incrementen problemas de tipo financiero para las personas, de tipo laboral y de muy diferentes temáticas, pues que no nos coja desprevenidos y que podamos, digamos, atender o por lo menos atajar lo que va a ser una realidad en términos fácticos, ¿verdad? Que ya nos viene, como ya nos llegó el cambio climático, como ya nos llegó, digamos, otros temas que no hemos sido capaces, ¿verdad?, de atender oportunamente. Muchísimas gracias por su pregunta, muy interesante. Muchas gracias por su exposición, doctor. Agradecemos al expositor por honrarnos con su participación, por compartir sus conocimientos. Asimismo, a todas las personas que asistieron a esta conferencia y a quienes nos vieron desde las redes sociales. A continuación, tendremos un breve receso para continuar con la presentación del máster David Fallas Redondo, a quien nos estará presentando su investigación titulada La pandemia y la normativa sobre tributos y gastos públicos.